Muy bien. Entonces, el tema de hoy del cursillo es terapia en lupus eritematoso sistémico. Eh, lo primero que tengo que mencionarles con respecto a esto es que nunca se olviden que el lupus, al ser una enfermedad sistémica y con eh, múltiples manifestaciones, múltiples problemas, con factores pronóstico variables, no van el tratamiento va a ser individualizado y debe ser manejado exclusivamente por el médico reumatólogo. Es evidente de que ustedes deben de conocer, tener una idea de cómo es el manejo de esta enfermedad, pero tengan presente que la mejor manera de manejar a sus pacientes es derivándolos donde su médico, donde el médico, que en este caso tiene que ser un reumatólogo. Ok, entonces, habiendo dicho esto, empezamos, ¿no? Entonces, es una enfermedad autoinmune, ¿no? Multisistémica, ¿no? De causa desconocida, con manifestaciones clínicas y de laboratorio variables y curso y pronósticos variables. No existe paciente único, no existe paciente, llamémoslo típico, con diagnóstico de lupus. Ok, esta es una enfermedad relativamente poco frecuente. Eh, la prevalencia general en el lupus en el mundo está alrededor de 30 por 100.000. Este estudio que realizamos en el servicio con una metodología para países en vías de desarrollo, ¿no? Como el nuestro, que es el método COPCOR. Encontramos pues que la frecuencia de esta enfermedad estaba aproximadamente en 0.05% de la población que fue evaluada en ese momento, ¿no? Entonces es una entidad realmente poco frecuente, y miren que es muy parecido a la frecuencia de la gota, ¿no? Entonces es una entidad realmente relativamente poco frecuente. Tener presente que esta enfermedad, las manifestaciones clínicas varían de acuerdo a la raza del paciente, ¿no? Y eso hace que las manifestaciones y la severidad de la enfermedad sean distintas, y el enfoque terapéutico suele muchas veces ser distinto de acuerdo a cada población, ¿no? Eso debemos de tenerlo muy presente. La población mestiza, los mestizos peruanos tienen genes amerindios, ¿no? En un porcentaje muy importante, ¿no? Vemos 73% de la población del Perú tiene genes amerindios, ¿no? Si lo comparamos, por ejemplo, con Argentina, que, como sabemos, tuvo una inmigración europea muy marcada, y hubo pues una matanza de la población indígena, ¿no? Muy extendida, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Vemos pues que la frecuencia también no es despreciable, ¿no? 25% de la población argentina tiene genes amerindios. ¿Y eso qué implica? ¿No? Claramente, pues las personas de raza negra, ¿no? De ancestros africanos, y nosotros, los mestizos, tenemos mayor compromiso renal y también mayor compromiso cardiovascular que si lo comparamos con las personas de raza blanca, ¿no? Ese estudio latinoamericano en diversos países de nuestra región, ¿no? Fue muy importante porque fueron más de 1.000 pacientes evaluados, ¿no? Y vemos pues que la frecuencia de compromiso cardiovascular es muy similar entre los, eh, los mestizos y los descendientes afroamericanos, comparativamente con eh, con las
personas de raza blanca latinoamericanas. Y el compromiso renal también. Y esto se cumple también en otras poblaciones definitivamente, ¿no? ¿No? En poblaciones de raza blanca, ¿no? Caucásicos, ¿no? Tienen menor compromiso renal y cuando lo tienen es menos severo. Y lo otro, las otras cosas que también son distintas es que los mestizos y las personas de origen africano tienen en general mayor actividad de enfermedad comparativamente con las personas de raza blanca y también, y en cambio, la parte del daño medido por este método que se llama SLIC fue mayor en los mestizos con respecto a los descendientes afroamericanos, ¿no? Entonces, mayor actividad de enfermedad, tanto de afroamericanos como mestizos con respecto a los de raza blanca. Y un mensaje importante de estos estudios que se realizó con el del grupo GLADEL, grupo latinoamericano, ¿no? Y que es un reflejo de lo que ha ocurrido también en otras poblaciones, es que la terapia con antimaláricos ha mostrado diversos tipos de beneficios y uno de ellos es que reduce, ¿no? la mortalidad, ¿no? ¿no? Este estudio muestra, por ejemplo, de que el uso de antimaláricos, las personas con lupus que usaban maláricos tuvieron una reducción del 38% de la tasa de mortalidad, ¿no? Entonces, solo con este punto, claramente debemos de indicar tratamiento con antimaláricos a todo paciente con lupus, independientemente de la manifestación que tenga, ¿no? Los antimaláricos tienen diversos beneficios, uno de ellos, reducción de la mortalidad, y el otro de ellos, el otro beneficio es que reduce la frecuencia de reactivación de enfermedad, ¿no? Entonces, todo paciente con lupus debe recibir antimaláricos de todas maneras, ¿no? Las terapias biológicas, ¿no? Son parte del tratamiento de diversos tipos de enfermedades, incluyendo cáncer, enfermedades endocrinas, ¿no? Y enfermáticas de todas maneras también, ¿no? Y la terapia biológica no solamente pues, son los anticuerpos monoclonales o proteínas de función, sino también, por ejemplo, las hormonas, ¿no? De hecho, la terapia biológica más antigua en el mundo, pues definitivamente pues, son vacunas, ¿no? Obviamente las transfusiones sanguíneas y sus componentes, ¿no? ¿No? De hecho, la primera es esta, ¿no? Las transfusiones sanguíneas. Y más recientemente, debido a los productos de biotecnología, anticuerpos monoclonales, proteínas de fusión, ¿no? Vienen siendo usados en el manejo de diversas entidades, ¿no? La complejidad de las terapias biológicas, específicamente de estos productos biotecnológicos, ¿no? Son muy importantes, ¿no? Hay que tener en cuenta, pues, que mientras más complejo, más difícil de ser replicado el producto, ¿no? Si comparamos, por ejemplo, la insulina es una proteína de 51 aminoácidos, ¿no? Que fue producida a inicios del siglo XX, perdón, del año 20 del siglo pasado, la eritropoyetina, 165 aminoácidos, la hormona de crecimiento, ¿no? Los productos hormonales tienen este número de aminoácidos, pero por ejemplo el rituximab, ¿no? Con este número tiene pues una cantidad importante, ¿no? de, eh, de aminoácidos. Permítame un segundito, por favor, disculpe. Aló.
Ok, entonces son proteínas, son estructuras pues complejas, ¿no? Y por lo tanto, pues, si lo comparamos con el tamaño molecular de un producto, pues, sintético, la aspirina de 0,2 kilodaltons, ¿no? Y si lo comparamos con, por ejemplo, ¿no? Una, una partícula viral que tiene más de 20.000 kilodaltons, o eh, estos derivados, ¿no? Proteicos sanguíneos como las, el factor estimulante, perdón, factor 8, ¿no? Que tiene alrededor de 330 kilodaltons, ¿no? Nos muestra pues que estas proteínas, al ser pues, complejas, son, son definitivamente difíciles, como vuelvo a repetir, de ser replicadas. Y esto va en el sentido de que no es lo mismo pues un producto genérico, ¿no? Para hacer, digamos, moléculas pequeñas, ¿no? Productos químicos sintéticos a un producto de biotecnología, una estructura proteica, ¿no? Que ya no es un producto genérico, sino tiene que ser más bien y debe ser, si es que ingresa al mercado un producto más bien tipo que se llama biosimilar, ¿no? No es un producto genérico, ¿no? Por la complejidad de la producción. Muy bien. El lupus tiene diversos, digamos, mecanismos por los cuales se produce el daño, ¿no? Y, uh, digamos, en una fase inicial, ¿no? Las células apoptóticas, por ejemplo, de los queratinocitos, ¿no? Liberan productos intranucleares, ¿no? Y si hay un defecto en la fagocitosis, que ese es justamente uno de los problemas en el lupus, defecto de fagocitosis de estos cuerpos apoptóticos, ¿no? Se comienzan a presentar a las células presentadoras de antígeno, tanto los macrófagos como células dendríticas, ¿no? Se presentan estos productos intracelulares, ¿no? Y esto va a desencadenar activación de los linfocitos T. Pero adicionalmente, de las células dendríticas activadas y macrófagos activados producen interferón, interferón alfa tipo 1, ¿no? Y este interferón alfa, producto de las células dendríticas, va a activar a los macrófagos y va a hacer que los macrófagos produzcan también mayor cantidad de interferón alfa y va a hacer que se active más los macrófagos. Y estos macrófagos activados al producir también el interferón alfa va a condicionar activación de los linfocitos B por una vía distinta a los linfocitos T, ¿no? O sea, los linfocitos T activados a través de las células dendríticas va a activar a los linfocitos B, pero también esto puede ser activado directamente por el interferón producido por el macrófago y también por factores de activación de linfocitos B, producto de ellos también, ¿no? Directamente hacia los linfocitos B. Y esto va a hacer que haya formación de autoanticuerpos. Por último, formación de complejos inmunes circulantes con respecto a las partículas apoptóticas, y estos complejos inmunes circulantes activan al complemento y van a producir el efecto del daño, ¿no? Entonces, eh, todos estos factores pueden ser factibles de ser, digamos, intervenidos desde el punto de vista terapéutico para tratar de bloquear el proceso, ¿no? El proceso de enfermedad. Una de las maneras, ¿no? De bloquear, digamos, el proceso
es disminuyendo la cantidad de linfocitos B, ¿no? Otra manera es bloqueando la presentación, ¿no? La presentación antigénica, ¿no? Bloqueando la segunda señal, ¿no? Bloqueando la unión del B7 con el CD28, o bloqueando la activación de los linfocitos B por los linfocitos T a través de, por ejemplo, en la inhibición de la activación, la segunda señal de CD40 con CD40 ligando, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay terapias biológicas que van dirigidas, ¿no?, a disminuir la cantidad de linfocitos B, fundamentalmente los anti-CD20, o anticuerpos que bloquean la actividad del factor activador de linfocitos B, ¿no? El conocido como BLIS, ¿no? O, como habíamos mencionado, a inhibir la activación de los linfocitos T por las células presentadoras de antígeno a través de la inhibición del CTLA4. Muy bien. Entonces, al ser esta una enfermedad con múltiples manifestaciones clínicas, el tratamiento debe ser individualizado. O sea, no hay, digamos, un solo tipo de tratamiento para todas las manifestaciones que presentan los pacientes. ¿No? O sea, el tratamiento debe ir dirigido hacia el órgano que está afectado, hacia el órgano principal que está afectado, y de acuerdo también, evidentemente, de acuerdo a la severidad de la enfermedad. ¿Okay? Debemos de tener presente también que no solamente con respecto al órgano comprometido y a la severidad, sino también a el grupo racial. No es lo mismo tratar a un paciente con nefritis lúpica, afroamericano o mestizo, que tratar a un paciente con nefritis lúpica de raza blanca o caucásica. ¿Okay? Es un punto importante a considerar. Entonces, el tratamiento debe ser individualizado. Pero sí, pero adicionalmente también tenemos que tener en cuenta que los objetivos del tratamiento es tratar la actividad de enfermedad, o sea, hay un tratamiento que se llama de inducción, ¿no? Tratamiento de inducción de remisión, y la otra del tratamiento, consiguiendo un tratamiento de inducción exitoso, es prevenir las reactivaciones. Uno de los problemas de esta enfermedad es justamente esto, ¿no? Las reactivaciones de la enfermedad. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué debemos de tratar de prevenir las reactivaciones? Fundamentalmente porque a mayores episodios de reactivación, mayor acumulación de daño de órgano, ya sea por la misma enfermedad o por el tratamiento, y esta mayor acumulación de daño implica que va a haber una mayor mortalidad. Entonces, por eso es importante prevenir la reactivación de la enfermedad, ¿no? Tratar, ¿no?, a dar un tratamiento adecuado para inducción y prevenir las reactivaciones. La primera parte del tratamiento es educar al paciente. Todo paciente con una enfermedad crónica debe recibir la información suficiente para que pueda entender su enfermedad y para que pueda entender por qué se dan los tratamientos. Un paciente educado, a un paciente a quien se le haya educado acerca de su enfermedad, va a cumplir más el tratamiento, ¿no? Y por lo tanto, si va a cumplir más el tratamiento, va a ser más probable tener éxito, ¿no?, el tratamiento, ¿no? Suena lógico, pero es una de las cosas que muchas veces no se hace, ¿no? Entonces es un punto fundamental, ¿no?, a considerar
como parte inicial del tratamiento la educación. Es muy importante, ¿no? El paciente tiene que saber qué va a recibir, para qué lo va a recibir, qué efectos adversos pueden ocurrir, cuánto tiempo debe tomarlo, etcétera, etcétera. Lo otro es que todo paciente con lupus debe recibir dos tipos de tratamientos, sí o sí, independientemente de qué sea lo que tenga. Uno, como habíamos mencionado inicialmente, los antimaláricos. Los antimaláricos, como hemos mencionado, reducen la mortalidad y reducen la frecuencia de reactivaciones. Son los dos puntos fundamentales por los cuales todo paciente con lupus debe recibir antimaláricos. Y el otro, el uso de fotoprotector. La fotoprotección con el uso de bloqueadores solares son básicos para el manejo de todo paciente con lupus. Todo paciente con lupus debe usar bloqueador solar que bloquee la radiación ultravioleta A como B y debe de usarlo todos los días, ¿no? Las veces que sean suficientes para tener una fotoprotección adecuada, ¿no? Es evidente que en época de verano debe usarlo con más frecuencia, ¿no? Que en invierno, pero en invierno también debe usarlo de todas maneras, porque hay radiación ultravioleta todos los días del año. ¿Okay? Es un punto importante y fundamental a considerar. ¿No? Segundo punto, el uso de glucocorticoides en lupus definitivamente es de uso extendido, eso está claro, eso es evidente, es una parte importante en el manejo de lupus, pero, pero los glucocorticoides deben ser usados lo menos que sea posible, lo menos que sea posible y por el menor tiempo, ¿no? Por el menor tiempo posible. ¿Ok? Es un punto importante. ¿Por qué razón? El, la, el uso de glucocorticoides, el uso de glucocorticoides va a producir una serie de problemas, ¿no? Pero el problema, sin duda, más importante, el problema más importante es el incremento en las infecciones. Los pacientes, los pacientes con lupus tienen más frecuencia de infecciones que una población que no tiene lupus. Pero si le agregamos el uso de glucocorticoides, ¿no? Esto se incrementa mucho más, ¿no? Entonces, se ha visto un incremento en la frecuencia de infecciones, ¿no? Con dosis tan bajas como 7.5 miligramos. Y algunos dicen a partir de 5 miligramos ya la frecuencia de infecciones incrementa, pero claramente a partir de 7.5 miligramos a más, ¿no? Y de hecho, a más dosis, mayor frecuencia de infecciones, ¿no? Y sobre todo el problema, pues evidentemente las infecciones serias, ¿ok? Entonces, este es importante, ¿no? Tratemos de usar la menor dosis por el menor tiempo posible y si podemos evitar el uso de corticoides, sin duda eso es preferible. ¿Qué otra razón hay? ¿No? Como ustedes saben, pues el incremento en las infecciones no es el único problema en el lupus, sino también produce otro tipo de problemas, ¿no? Como osteoporosis, ¿no? Con las consiguientes fracturas que pueden presentar estos pacientes, diabetes, glaucoma, cataratas, ¿no? Osteonecrosis y etcétera, etcétera, etcétera. Obesidad, dislipidemia, ¿no? Sin número de problemas. Y esa es la razón por la cual en este momento, a nivel mundial, la, eh, el enfoque terapéutico de un paciente con lupus
debe de ir hacia el uso cada vez menos frecuente, inclusive de menos dosis, ¿no? De corticoides en el manejo de las manifestaciones clínicas de este paciente. Si es que este paciente tiene, por ejemplo, manifestaciones leves de enfermedad, tiene compromiso cutáneo o compromiso articular, tratemos de no usar en esos casos, ¿no? Usemos, por ejemplo, como está indicado acá, por ejemplo, el metotrexate, la leflunomida, ¿no? Los mismos antimaláricos que pueden ser útiles tanto para compromiso cutáneo como para articular, ¿no? Usemos otros medicamentos o en todo caso usemos un curso corto de corticoides. De repente un corticoide intramuscular o un corticoide endovenoso por una o dos dosis a dosis elevadas y después ya no usar corticoide oral, ¿no? Es cierto de que hay un grupo importante de pacientes que requieren uso de glucocorticoides, pero tratemos de no usarlo, ¿no? Porque de hecho hay pacientes que no requieren uso de glucocorticoides. O sea, en otras palabras, lupus no implica, ¿no? Lupus no es sinónimo de glucocorticoides, ¿ok? Y ese es un mensaje que quiero llevarles, ¿no? Y acordándome de eso, también me ha hecho acordar la dexametasona. Es un medicamento que se usa con extremada y lamentablemente con extremada frecuencia por muchos médicos, de manera muy laxa, ¿no? Uno de los problemas más importantes y que produce pues discapacidad es la osteonecrosis, definitivamente, ¿no? Y si el paciente no requiere uso de glucocorticoides, estamos exponiéndolo a que presente una serie de eventos adversos. Usemos glucocorticoides cuando estén pues indicados, ¿no? Muy bien. Entonces, los glucocorticoides podemos usarlos, sí, y podemos usar pues diversas vías, ¿no? Oral, intramuscular, endovenoso, y la dosis va a ir dependiendo de cuál sea la manifestación clínica, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, un paciente con nefritis lúpica, en la biopsia nos muestra que tiene crecientes celulares, a ese paciente le tengo que dar con todo, ¿no? Le pondré pulsos de metilprednisolona, 500 a 1000 miligramos por 1 a 3 días y saldré con una dosis de prednisona de 1 miligramo por kilo. Porque si no le doy un tratamiento suficientemente intenso, ese paciente va a llegar a ser falla renal crónica y pudiendo llegar pues a falla renal crónica terminal, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Es muy importante tratar con una dosis suficiente. Si el paciente tiene nefritis lúpica y no tiene crisis, podemos manejarlo con 0.5 por kilo de prednisona. No necesitamos darle 1 por kilo. ¿Ya? Si tiene compromiso cutáneo o cutáneo articular, podemos manejar con otro tipo de medicamentos, como he mencionado, y no usar glucocorticoides o solo usar por un periodo muy corto. El uso de inmunosupresores está pues, indicado en pacientes que tienen enfermedad moderada severa como regla general, ¿no? Ciclofosfamida, micofenolato mofetilo, ¿no? Ciclosporina, tacrolimus, se usan usualmente para enfermedad severa, ¿no? Sobre todo la ciclofosfamida y micofenolato mofetilo están más indicados para formas severas de enfermedad. Azathioprina, metotrexate, leflunomida, que agregaría acá, ciclosporina, tacrolimus, se usan en enfermedad moderada, formas severas, no es usual su uso, sin embargo, cuando se usa de manera combinada, ¿no? Hay lo que se llama la terapia multitarget, ¿no? Micofenolato con tacrolimus,
¿no? En estos casos sí se indica para enfermedad severa, por ejemplo, en pacientes con nefritis proliferativa. El uso de antimaláricos, como ya hemos mencionado, todo paciente con lupus debe recibir antimaláricos, ¿ya? Todos, y desde el punto de vista de las manifestaciones, el compromiso cutáneo y articular se benefician también con este tipo de fármacos. Las terapias biológicas con rituximab y belimumab, que son las disponibles actualmente para su uso, están indicados para enfermedad moderada a severa, fundamentalmente, ¿no? Y el rituximab prácticamente restringido para enfermedad severa, ¿no? Severa y agregaría refractaria, ¿no? Refractaria a terapia convencional. ¿No? Por ejemplo, estas son algunas recomendaciones, estas recomendaciones del Grupo Europeo del año 2008, que indica que debemos de manejar comorbilidades. O sea, como regla general, ¿no? Manejo de comorbilidades, ¿no? Infecciones, hipertensión, diabetes, arteriosclerosis, osteoporosis, dislipidemia, osteonecrosis. Debemos de manejar las comorbilidades producto tanto de la enfermedad como de los tratamientos, ¿no? Como ustedes ven, la diabetes, ¿no? La osteoporosis, dislipidemia, osteonecrosis están en relación fundamentalmente pues, al uso de glucocorticoides, al igual que las infecciones. Pero también la misma enfermedad incrementa el riesgo de estos problemas, fundamentalmente las infecciones, evidentemente hipertensión arterial y arteriosclerosis, en menor medida osteonecrosis. Un punto aparte es con respecto a la arteriosclerosis, ¿no? Esta manifestación, la arteriosclerosis, está incrementada tanto por el uso de glucocorticoides, pero por la misma enfermedad. La enfermedad en sí produce arteriosclerosis acelerada. De hecho, eh, un factor de riesgo cardiovascular, independientemente de otros factores, es el lupus, ¿no? El lupus de por sí incrementa el riesgo de eventos cardiovasculares serios. Y debemos de manejar los factores, ¿no? Los factores que están asociados a este incremento de riesgo cardiovascular. Fotoprotección, como ya hemos mencionado, todo paciente con fotoprotección, cambios en el estilo de vida fundamental, y acá el uso de tabaco, ¿no? A la cabeza, ¿no? Los pacientes con lupus debemos de decirles que no deben de consumir tabaco. ¿Por qué razón? Uno, porque incrementa la arteriosclerosis, y número dos, muy importante, el tabaco condiciona falta de respuesta al tratamiento y condiciona mayor riesgo de reactivación de enfermedad. Entonces, pacientes con lupus se le debe instruir de que no debe fumar, no debe consumir tabaco. Evidentemente, reducción de peso y ejercicios, ¿no? Todos esos aspectos generales son importantes. Pacientes sin compromiso de órgano mayor, antimaláricos y o glucocorticoides, ¿no? O sea, no necesariamente se debe usar glucocorticoides, insisto. En pacientes con compromiso neuropsiquiátrico mayor, uso inmunosupresores, definitivamente, ciclofamida o micofenolato, y compromiso renal severo, como hemos mencionado, ciclofamida o micofenolato, y acá podemos agregar la terapia multitarget micofenolato con tacrolimus. En caso de que deseen aclarar algo, pueden levantar la mano y preguntar, no hay ningún problema, ¿sí? Punto importante, ¿no? Es que aproximadamente un 30% de pacientes tienen persistencia de actividad de enfermedad a pesar de terapia convencional, ¿ya? Este es un punto importante también a mencionar.
Esta guía del Colegio Norteamericano de Reumatología, publicada en el año 2012, tiene puntos interesantes a mencionar dentro de todo lo que le he mencionado, ¿no? Y acaba la primera parte interesante, ¿no? Para pacientes con nefritis proliferativa, o sea, tipo 3 o tipo 4, el uso de micofenolato de 2 a 3 gramos, dice acá, por 6 meses, el tratamiento es preferido a la ciclofosfamida en pacientes afroamericanos e hispánicos. ¿Por qué razón? Porque el micofenolato resultó superior en la mejoría, ¿no?, de la proteinuria y en la reducción de los flares, de las reactivaciones, ¿no? Entonces acaba una diferencia, ¿no?, de que debemos de considerar, ¿no?, la raza para decidir tratamiento. Usamos micofenolato, de preferencia la ciclofosfamida, ¿no? Si no mejora con micofenolato, usaremos ciclofosfamida, pero podemos usar de hecho ciclofosfamida. Y debemos usar glucocorticoides en pulsos por 3 días y la prednisona de 0.5 a 1 miligramo por kilo. Y debemos de usar dosis de 1 miligramo por kilo si hay crecientes celulares. Y eso es justamente lo que les mencionaba. Enfermedad más severa, más dosis de glucocorticoides. Enfermedad menos severa, menos uso de glucocorticoides, 0.5 como máximo. ¿Ok? Si usamos ciclofosfamida, podemos usar un esquema de dosis bajas o un esquema de dosis altas. El esquema de dosis altas es el esquema europeo, en el cual se da ciclofosfamida, 500 miligramos cada 2 semanas por 3 meses, y luego se da terapia de mantenimiento con micofenolato o azathioprina. Este esquema de menos dosis tiene la ventaja principal de que tiene menos efectos secundarios, fundamentalmente menos riesgo de amenorrea, ¿no?, en mujeres fértiles, ¿no?, y menos frecuencia de infecciones. Sin embargo, este tipo de esquema debe ser fundamentalmente, como dice acá, para pacientes de blancos de ascendencia europea. ¿Ok? Entonces, si vamos a decidir uso de ciclofosfamida para pacientes de descendencia, ¿no?, de ancestros africanos y mestizos latinoamericanos, se preferiría más bien uso de saltas, el llamado esquema NIH. Se hacen las evaluaciones y se evalúa si a los 6 meses, como dice acá, si ha mejorado, pasamos allá a terapia, y si no ha mejorado y hemos usado micofenolato, pues pasaríamos a ciclofosfamida asociada a pulsos. Si mejora, entonces ya le pasamos a terapia de mantenimiento, pero si no mejora con ciclofosfamida, ya pasaríamos a rituximab o inhibidor de calcineurin. Que hay tratamiento para los pacientes que tienen nefritis. Al revés, si usamos ahora, entonces le haremos micofenolato con pulso de metilprednisolona. Pero si mejora, obviamente ya bajamos la dosis, ¿no? Le damos el micofenolato a menos dosis o le damos azathioprina. Sin embargo, el micofenolato es mejor como terapia de mantenimiento con respecto a la azathioprina, pero digamos por costos, definitivamente la azathioprina es una mejor opción por costos, ¿no? En ambas circunstancias, pacientes que no mejoran al primer esquema y al segundo, mico no mejora y pasa a ciclo, o ciclo no mejora y pasa a micro y no responden,
En ambas circunstancias, como ustedes ven, se puede usar la terapia biológica con rituximab. ¿En qué circunstancias se puede usar ebelimumab? En pacientes que tienen anticuerpos positivos, o sea, tienen que ser pacientes con lupus y anticuerpos positivos, y que tengan actividad serológica, anti-DNA positivo y complemento bajo, con una puntuación de actividad del SLEDAI como en 10, ¿no? Y se debe continuar por más de 6 meses si disminuye la puntuación en 4 o más. O sea, si tenía 10 y baja a 5, pues entonces debemos de continuar el tratamiento, ¿no? Entonces, el belimumab se usa para pacientes con anticuerpos antinucleares positivos y que tengan actividad serológica aparte de la actividad clínica, ¿no? O sea, que tengan anti-DNA positivo y o complemento bajo. Ese grupo de pacientes son los que se van a beneficiar con el tratamiento con belimumab. El rituximab, indicado para pacientes, de acuerdo a estas guías del Reino Unido, ¿no? Que tengan actividad de enfermedad con un SLEDAI mayor de 6, falla de respuesta a terapia estándar o que tenga efectos adversos asociados a la terapia estándar, y la respuesta debe evaluarse al 6º mes en pacientes que no tengan compromiso renal y entre el 6º y 12º mes en pacientes que tengan compromiso renal. Este es un punto importante, ¿no? Porque supongamos que al 6º mes no vemos todavía una respuesta, el resultado puede todavía demorar un poco más, teniendo en cuenta los niveles de linfocitos B. ¿Ok? Entonces, que no haya una respuesta al 6º mes para compromiso renal, todavía le podemos dar una chance de resultado, ¿no? Y esta es una tilla, ¿no? De cómo se evalúa los índices de actividad de enfermedad, ¿no? Y dependiendo, se le pone un puntaje de acuerdo al peso que tenga la manifestación, ¿no? La guía británica para manejo del lupus del año 2018 indica, por ejemplo, que los antimaláricos, la hidroxicloroquina debe darse una dosis no mayor de 6.5 miligramos por kilo, ¿no? Y debe usarse para formas leves de lupus, pero también, como hemos indicado, para prevenir recaídas en todos los pacientes, para prevenir daño, como ya hemos mencionado también, ¿no? Daño, y no solamente daño, sino también reducción de la mortalidad, y también puede ser usado para reducir el uso de esteroides, ¿okay? Con un grado de recomendación importante. El metotrexate, parecido a la artritis reumatoide, dosis hasta de 25 miligramos por semana, ¿no? Para lupus leve a moderado, antiinflamatorios para mejoría de síntomas, para formas leves, y evidentemente para formas no renales debemos usar antiinflamatorios, uso de bloqueador solar, como hemos mencionado, que sea que bloquee tanto rayos ultravioletas A como B, ¿no? Y que debemos usar en todos los pacientes. Dosis bajas de prednisona, 7.5 menos, para formas leves de enfermedad, y se usa también para prevenir recaídas, o sea, podemos usarlo como una terapia de mantenimiento junto con azathioprina o micofenolato, por ejemplo. Dosis mayores de prednisona, considerando 0.5 o menos, para formas moderadas de lupus. Uso de corticoides intramusculares para formas moderadas, al igual que metilprednisolona, triamcinolona y metilprednisolona, y formas endovenosas, dosis endovenosa hasta 250 formas moderadas, y para formas severas ya dosis de 500 a 1 gramo.
como estamos viendo, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de manifestación, vamos a ir usando y dependiendo del grado de enfermedad, podemos usar uno u otro medicamento. Ciclosporina se puede usar y dosis de 2.5 miligramos, ¿no? Se prefiere no usar más dosis. En guías anteriores se considera hasta 5 miligramos por kilo, pero dosis de estas dosis de menores de 2.5 vamos a tener pues menos problemas, ¿no? Uno de los problemas más importantes con la ciclosporina es que puede producir retención nitrogenada e hipertensión arterial, ¿no? Entonces, debemos de tener presente esto, ¿no? Usar actualmente la dosis recomendada es no más de 2.5 miligramos por kilo. El tacrolimus, 1 a 3 miligramos, leflunomida, 20 miligramos, ¿no? Podemos usarlo para formas moderadas, compromiso articular, pero también podemos usarlo para formas, ¿no?, de lupus cutáneo subagudo, y de hecho puede usar como terapia concomitante en pacientes que tienen nefritis. De hecho, se puede usar también, y hay estudios que muestran alguna eficacia de la leflunomida en compromiso renal. Ciclofosfamida, como ya hemos mencionado, para formas severas. Rituximab indicado para formas severas y refractarias, pero también puede ser usado para formas moderadas. Belimumab para formas refractarias moderadas a severas. Para nefritis todavía no tiene la indicación, sin embargo, hay un estudio recientemente publicado hace un par de meses, ¿no?, en el cual ha mostrado también su eficacia en pacientes con nefritis. Entonces, pronto el belimumab va a ser también indicado para pacientes que tengan ese problema. Gamma globulina endovenosa para formas refractarias severas, ¿no? Y lo usamos fundamentalmente, esta terapia de gamma globulina endovenosa, gamma globulina inmune, en pacientes que tienen formas severas y que tienen de manera concomitante, ¿no?, infecciones, ¿no? Es muy útil en esas circunstancias. La plasmaféresis para formas severas refractarias de enfermedad pudiera ser indicado, ¿no? Fundamentalmente, por ejemplo, para pacientes que tienen púrpura trombocitopénica, trombótica o púrpura trombocitopénica inmune asociada al lupus. Para pacientes que tienen nefritis crescéntica también puede ser usado, de hecho, y para pacientes que tienen hemorragia alveolar, ¿no? Esos son los pacientes en los quienes se usa la plasmaféresis. Este estudio lo coloco porque es interesante, porque es para evaluar pacientes que tienen nefritis lúpica 3, 4, 5, y se les da rituximab y micofenolato, pero no se le da absolutamente nada de corticoides, corticoides orales. Sí se les da corticoides endovenosos, ¿no? Como, digamos, terapia de inducción, ¿no? Se le da impulsos endovenosos, se le da rituximab, se le da micofenolato, y lo que se vio es que la proteinuria se redujo de manera significativa, la albúmina se incrementó de manera significativa, pero los niveles de creatinina sí no variaron. Pero sí nos da un dato de que funciona este tipo de esquema terapéutico, rituximab con micofenolato, inclusive, como le digo, sin glucocorticoides, ¿no? Esta es una muestra clara de cuál es la tendencia actual, ¿no?, de que debemos usar, ¿no?, lo menos posible el uso de glucocorticoides. Y para nuestra población que tiene pues recursos, pocos recursos, y debemos de tratar, digamos, de optimizarlos, ¿no? El uso de menores dosis de rituximab pueden ser útiles en aquellos pacientes, en pacientes con lupus latinoamericanos, ¿no? Y ese estudio
¿no? Se usó, en vez de usar 1 gramo endovenoso, se usó 500 miligramos, ¿no? Cada 6 meses, ¿no? Fue un punto interesante, ¿no? Y se vio pues de que los pacientes en el basal, por ejemplo, tenían una actividad severa, el 35% de pacientes, y miren, a 18 meses ya no había ni un solo paciente con enfermedad severa. Enfermedad moderada, en el basal 19%, ¿no? Y pasó a 45%, ¿no? Enfermedad moderada. Probablemente un grupo de pacientes que tenían severa pasaron ya a moderada, ¿no? Y los pacientes con enfermedad leve se mantuvieron más o menos similar, ¿no? Entonces, este esquema de usar menos dosis de tratamiento puede ser útil, ¿no? Para reducir digamos, el costo, ¿no? Porque el tratamiento es muy costoso, ¿no? Una, un curso de 1 gramo cada 2 semanas, ¿no? Y de ahí cada 6 meses, ¿no? Ese curso, digamos, el tratamiento anual costaría alrededor, ¿no? De dando digamos, 4 infusiones, alrededor de 40.000 soles, ¿no? O sea, es un tratamiento muy, muy costoso, ¿no? Entonces, de bajar de 40.000 a 20.000 soles, pues al año es, pues, de hecho, para el sistema de salud, un punto significativo. Hay otros tipos de terapias que de repente pudieran llegar, ¿no? Y ser aprobados, ¿no? Uno de ellos es el anifrolumab, que lo que hace es bloquear, ¿no? La activación de los linfocitos B por inhibición del interferón alfa, ¿no? Producida por los macrófagos para que no se active el linfocito B, ¿no? ¿Y qué es lo que se vio en este estudio? En este estudio, no, se vio de que 35% de los pacientes tuvieron una reducción, ¿no? Y un SLEDAI-2K menor a 2, o sea, tenían 0 o 1. Y en la mitad, solo la mitad de los pacientes con placebo tuvo este resultado. Y 18 pacientes tuvieron, 18%, perdón, tuvieron SLEDAI 0, o sea, tenían actividad 0, y placebo 7.8, ¿no? O sea, de hecho, hay mayor cantidad de pacientes que consiguen remisión con respecto al placebo. Más de la mitad de los pacientes, ¿no? Pudieron reducir corticoides con la terapia con anifrolumab, y los del grupo placebo solamente, pues la cuarta parte pudieron reducir los corticoides, ¿no? Placebo, en este caso no era placebo, sino era pues la terapia estándar de mantenimiento, de tratamiento. Y menos pacientes tuvieron reactivación severa, ¿no? Versus placebo, ¿no? Entonces hubo una reducción de la actividad de enfermedad, más pacientes pudieron reducir los glucocorticoides, que es un punto, insisto, importantísimo en el manejo de los pacientes con lupus, ¿no? Y tuvieron menos reactivaciones severas. Entonces es una terapia que eh, puede ser, digamos, prometedora, ¿no? Para el manejo de esta enfermedad. Y todavía hay estudios en curso que van a definir si realmente pues va a ser útil. Otros estudios que se han hecho y no han tenido resultados positivos es en el cual usa epratuximab, ¿no? Que lo que hace es bloquear el factor activador de los linfocitos B, que son producidos por los macrófagos y células dendríticas, y lamentablemente no tuvo resultado, ¿no? Y este otro estudio, con un producto que se llama Tavalumab,
que bloquea esta sustancia del Bliss y que tampoco tuvo un resultado positivo. Sin embargo, cuando fue evaluado en el grupo de la población japonesa, en este grupo sí tuvo un resultado favorable. O sea, comparativamente con otros grupos étnicos, los japoneses sí tuvieron un buen resultado con esta terapia, ¿no? Y esta es una muestra adicional de que la parte étnica y concomitantemente la parte genética pueden jugar un papel fundamental, ¿no?, en la respuesta al tratamiento en este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, por último, ¿no?, el lupus, por lo tanto, el tratamiento, como hemos mencionado, debe ser individualizado. La hidroxicloroquina a dosis de 6.5 miligramos por kilo como máximo y el uso de bloqueador solar son la base del tratamiento de todo paciente con lupus, independientemente de sus manifestaciones. Las terapias biológicas usadas, rituximab y belimumab, se agregan a la terapia convencional, o sea, no las reemplaza, se agregan. El uso de pacientes con enfermedad activa y falla a terapia convencional está indicado justamente en las terapias biológicas. Y la idea es reducir el uso de corticoides. Reduciendo, ¿no?, el uso de corticoides, vamos a tener menos complicaciones, ¿no? Menos efectos adversos, evidentemente, ¿no? Y una mayor sobrevida, ¿no? Es un punto importante a considerar. La reducción del uso de glucocorticoides tiene que ser un objetivo importante en el manejo de todo paciente con lupus, sin lugar a dudas. Muy bien, y eso era todo lo que quería comentarles. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Si tienen alguna pregunta, levanten la mano. ¿No? Muy bien, entonces ya nos vemos en cualquier momento. Les menciono que la doctora Roxana Manrique qué bueno que esto todo claro. La doctora Roxana Manrique tenía clase teórica el día viernes y yo tengo el día jueves con ustedes. Y ella me estaba pidiendo la posibilidad de hacer el cambio de día, de jueves por viernes. De mi parte no tengo ningún problema. De repente ya les confirman los doctores encargados, ¿ya? Pero en principio, si no es el jueves, ya nos estamos viendo el viernes para la clase teórica. Muy bien, cuídense y un abrazo.